Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la segunda emisión de Encuentros. Soy Juan Manuel Pérez García, escritor, editor y docente, y a través de Spaces, una útil herramienta de Twitter, los invito a conversar sobre literatura, arte y cultura. Estoy seguro que pasaremos muy grato momento y compartiremos ideas, experiencias y proyectos. Pero sobre todo, lo que más deseo es que reflexionemos juntos. Hoy conversaremos sobre Jean-Baptiste Poquelin, Molière y los falsos devotos. Un tema muy interesante y el cual nos ayudará a entender varios aspectos de la actualidad. Vamos a iniciar conociendo un poco más de este importante dramaturgo de la literatura universal. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, nació el 15 de enero de 1622 en la ciudad de París, en el seno de una familia acaudalada. Sus padres fueron Jean Poquelin, quien trabajaba como tapicero real, y Marie Cressé. Su abuelo materno, Louis Cressé, lo llevó, siendo aún un niño, a ver las obras de teatro del Hotel Borgoña, donde actuó el primer grupo teatral autorizado de París. Con esto, esta podría ser el primer acercamiento que tuvo el dramaturgo con el teatro. Cursó estudios en el Colegio de Clermont, que pertenecía a la Compañía de Jesús, y en este lugar su interés por el teatro lo llevó a subir por primera vez a un escenario. Tras concluir, se licenció en la Facultad de Derecho de Orleans. También se desempeñó como ayudante de cámara y tapicero del rey. Con un futuro prometedor como abogado, gracias a los múltiples contactos que poseía entre la nobleza, a los 21 años decidió cambiar la vida que llevaba por su amor por los escenarios, porque, como expresó ante su padre, no creía que la vida pudiera tener para él ningún atractivo si no la dedicaba al teatro. Fundó la compañía Ilustre Teatro junto a Madeleine y Joseph Béjart, familia de actores profesionales, la cual al poco tiempo enfrentó apuros económicos y desapareció. Después de este duro fracaso, el dramaturgo se integró al grupo dirigido por Charles Dufresne, con quien recorrió las regiones del sur de Francia durante 13 años. Más tarde, él tomó la dirección del grupo y se estableció en París con el nombre de Tropa de Caballeros. El gran anhelo de Molière era alcanzar la fama que ya poseían Pierre Corneille y Jean Racine. Sin embargo, no tenía el mismo talento que ellos en el género de la tragedia. Pronto se dio cuenta que su principal arma era la ironía y comenzó a destacarse dentro de la comedia, granjeándose con ello el favor de Luis XIV, el Rey Sol.
Esto le ganó enemigos, quienes vieron en su matrimonio con Armand Béjart motivo para calumniarlo. Ella era 20 años más joven que él y nunca se supo si era hermana o hija de Madeleine Béjart, por lo cual sus detractores lo señalaron como el posible padre y a dicha unión de incestuosa. Con su esposa procreó 3 hijos: Marie-Madeleine, Pierre y Louis Poquelin. Acosado por sus enemigos, en especial la Iglesia, su principal apoyo provenía del rey, pero este resultaba caprichoso, además de que las pensiones prometidas no se pagaban. La manera de afrontar sus apuros económicos fue con la creación de un considerable número de obras, entre las cuales varias fueron exitosas, mas también a otras se prohibió fueran representadas en los teatros, so pena de excomunión. Los problemas prosiguieron y esto mermó su salud, afectando con ello su producción, la cual fue disminuyendo. Finalmente murió el 17 de febrero de 1673 a la edad de 51 años. A causa de la animadversión que la Iglesia tenía contra el autor dramático, el rey tuvo que intervenir para que se concediera el derecho de sepultarlo en Tierra Santa. Por esta razón su entierro se realizó de noche y sin ningún tipo de ceremonia. Aún muerto, el humor nunca lo perdió, y sobre su tumba se escribió el siguiente epitafio: Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace muy bien. Entre las obras más destacadas de Molière se pueden señalar Las Preciosas Ridículas, estrenada en 1659, La Escuela de Maridos en 1661, El Misántropo y el Médico a Palos en 1666, El Avaro 1668, Tartufo o el Impostor 1669, El Burgués Gentilhombre 1670, Las Mujeres Sabias 1672 y El Enfermo Imaginario en 1673. De todas estas obras que he mencionado, me voy a ocupar en específico de una, pero antes de abordarla, quiero hablar sobre un tipo de personaje que se popularizó en la Francia del siglo XVII, el falso devoto. Este fue un tipo de individuo que se ufanaba de poseer fuertes valores cristianos y se consideraba dueño de una superioridad moral sobre los demás. Sin embargo, en realidad era un hipócrita que ocultaba tras la máscara de hombre honesto sus intereses perversos. Este tipo de personas proliferó en la sociedad francesa tras la publicación del libro Introducción a la vida devota del obispo de Ginebra, Francisco de Sales,
en 1608. Este texto ofrecía consejos devocionales a hombres y mujeres para llevar una vida virtuosa y entregada a la oración. La obra se volvió muy popular. Durante la vida del autor se realizaron 40 ediciones e incluso el rey Enrique IV, abuelo del rey Sol, lo tuvo como libro de cabecera. Así, entre las élites políticas aparecieron los preceptores o directores espirituales, a quienes se les denominó con ironía los devotos, quienes actuaban como guías morales y defensores de las buenas costumbres. Su labor no la realizaban de manera desinteresada, ya que esta actividad les permitió alcanzar tanto poder político como económico, convirtiéndose muchos de ellos en saqueadores de herencias. Vamos a conversar ahora sobre una obra fundamental de la literatura universal, Tartufo o El impostor. De forma muy concisa, trataré de reseñarla para quienes no la hayan leído todavía o para quienes lo hayan hecho hace tiempo y no la tengan muy presente. La obra se centra en una familia acaudalada, donde Orgón, la cabeza de la misma, se encuentra bajo la influencia de Tartufo, un falso devoto. Tanto él como su madre, Madame Pernier, creen ciegamente en el supuesto preceptor moral, al punto de considerarlo ella como un hombre de bien y merecedor de ser oído, y él como un hombre santo. Los demás miembros de la familia lo aborrecen, pues no creen en la falsa virtud de Tartufo y, por el contrario, son testigos de sus abusos y padecen sus constantes intromisiones. A los hijos de Orgón, Damis y Mariana, los indigna la contradicción que existe entre el discurso de Tartufo, quien siempre presume su poco interés por lo mundano y la riqueza, con sus actos, los cuales muestran que en realidad gusta de la comodidad y la buena vida. La devoción que Orgón profesa a Tartufo llega al punto de querer casar a su hija con él y dejarlo como único heredero de su fortuna. El patriarca de la familia no imagina las secretas intenciones del falso devoto hasta que es muy tarde, obligando a toda la familia a enfrentar una situación muy complicada. No quiero profundizar mucho en la obra. Prefiero invitarlos a leerla si no lo han hecho o releerla si no recuerdan algunos elementos esenciales de la misma. Si tienen la oportunidad de asistir a su representación, será lo mejor, porque para gozar una obra de teatro, la mejor manera es verla puesta en escena. También les recuerdo que pueden leer la reseña de esta obra de Molière en mi blog lemnostrain.blogspot.com. En ella comparto más detalles de esta pieza teatral que estoy seguro les resultará de gran interés. Me voy a centrar ahora en Tartufo. En las primeras versiones de la obra, el personaje se representaba como un bufón,
que el mismo Molière interpretó vestido de juglar. Mas esta caracterización la abandonó el mismo autor de la obra por considerar que la falsa devoción se diluía y perdía el efecto esperado entre el público. Por ello, después se representó como un cura o fraile. Sin embargo, esto molestó a la iglesia. Al final quedó como un falso preceptor o guía espiritual muy común en la época. Tartufo aparece tardíamente en la obra, pero a través de los otros personajes lo vamos conociendo por medio de comentarios negativos que ellos expresan, pues, como ya lo mencioné, fuera de Orgon y Madame Pernier, el resto siente desprecio y rencor hacia él. Cuando aparece, a través de su comportamiento, el público descubre pronto su malicia y doble moral. Comprende que es un personaje astuto y rastrero a quien, contrario a despreciar el confort y la riqueza, muestra su avidez de poseer ambas. Por otra parte, en relación a su aspecto, contrario a mostrarse como una persona humilde y austera, su complexión es obesa, su rostro colorado y con gran apetito. Un comportamiento frecuente de Tartufo que indigna a la audiencia es su constante victimización. Cuando los miembros de la familia señalan sus vicios, sus contradicciones, sus mentiras, él acude ante Orgón como víctima de calumnias e infundios y el padre de la familia, como cabeza de la misma, lo defiende. Quise conversar el día de hoy de esta importante obra de la literatura porque, a pesar de pertenecer al siglo XVII, se mantiene vigente y muestra elementos muy actuales. ¿Por qué? Seamos sinceros. Mientras describía al personaje de Tartufo, cómo es su comportamiento, cuál es su actitud, ¿a poco no vinieron a su mente varios políticos? En la actualidad, en América Latina, hay varios Tartufos como presidentes. No es necesario decir nombres. Yo sé que todos tienen en mente al menos uno. Si estás en Argentina, en Colombia, Perú, México, Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, hay surtido de dónde escoger. Díganme si no, este discurso de austeridad, de fingida humildad, de desprecio por los bienes materiales, por el dinero, el capitalismo, es idéntico al que maneja Tartufo. Hay políticos que, en su cinismo, presumen que solo tienen 200 pesos en la cartera, que no manejan tarjetas de crédito, que venden el avión presidencial por considerarlo ostentoso, un lujo. Luego salen con frases ridículas y populistas como no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. O el dinero es la madre y el padre del diablo. Desgraciadamente, como ocurre con Orgon y Madame Pernier, existe un sector de la sociedad que les cree y tiene fe ciega por este tipo de personajes. Pero ¿qué tal cuando se les desenmascara y con evidencia
se exhibe su corrupción, su deshonestidad, sus grandes fortunas. Pregonan vivir en austeridad, pero en realidad se dan vida de lujo, de auténticos ricos. Y no se diga sus familiares, hijos, hermanos, primas, cuñadas. De la noche a la mañana ya son empresarios exitosos. ¿De dónde provino el capital para la creación de sus negocios? ¿Quién sabe? Casi te dicen los designios de Dios son inescrutables. ¿Cómo reaccionan todos estos políticos cuando se cuestiona la contradicción entre su discurso de pobreza y su vida acomodada y llena de privilegios? Exactamente igual que Tartufo. Se hacen las víctimas, son calumnias, nos quieren desprestigiar, hacer quedar mal ante el pueblo. ¿Cómo es el aspecto de estos políticos? ¿Realmente visten humildemente? ¿En verdad se conducen de manera austera? Todo lo contrario. Visten ropa de marca, muchas veces de diseñador, zapatos vistosos, caros, joyas, relojes de alta gama. No se diga su alimentación. Al igual que Tartufo, son de buen apetito, le entran bien y sabroso al pecado de la gula. Muchos de ellos, en lugar de tener una complexión sana, al menos delgada, no, son obesos. Según ellos, estos políticos de los que hablo, presumen una superioridad moral sobre sus adversarios. E, igual que todos estos falsos guías espirituales que se pusieron de moda en el siglo XVII, echan sermón de pobreza, recomiendan al pueblo no consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué lujo? Hipócritas. Todos son, todos ellos son eso, tartufos, falsos devotos que invitan a que los otros vivan con austeridad, pero no ellos. Mucho podríamos charlar sobre esta obra de Jean-Baptiste Poquelin, pero creo que ya me extendí demasiado. En verdad, recomiendo lean la obra, o si tienen la oportunidad de verla representada, vayan al teatro. Vale la pena. Después de conocerla, podrán reflexionar sobre muchas cosas que en la actualidad ocurren. Hace falta desenmascarar a todos estos falsos devotos de la política latinoamericana y para conseguir esto es necesario reconocerlos. Finalizamos con esto la conversación de hoy. Los espero el próximo martes 16 de mayo en este space de Twitter con el tema servicios editoriales. ¿Qué son? ¿Cuáles son los distintos tipos? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Son exclusivos de empresas editoriales? Entre otros temas. Tengan presente que estos spaces serán grabados y estarán disponibles por 30 días en Twitter y después se compartirán en el canal de YouTube de Lemnostra. Así que les sugiero vayan y se suscriban para estar al tanto de todas las actividades. No olviden seguir mi cuenta en Twitter,
@presgarmajú, para que estén al tanto de mis distintas actividades. También me pueden buscar en Facebook como @presgarmajú o con la cuenta de Lemnos Drink en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube. Les recuerdo también que el próximo lunes 22 de mayo, a las 12 del día en el horario de la Ciudad de México y a las 20 horas horario de España, tendré una amena conversación en este space con el escritor español de novela negra Javier Quirze. Por último, espero que la charla del día de hoy les resulte provechosa. No olviden que el objetivo de Encuentros es que nos reunamos, platiquemos y reflexionemos juntos. Buenas noches y hasta pronto.